Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la Eucaristía seguida. Pregunta 284. ¿La fracción del pan divide a Cristo? Respuesta. La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. ¿Cuánto dura la presencia eucarística de Cristo? La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de la tría, es decir, la adoración reservada a Dios tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia, en efecto, conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el sagrario. ¿Por qué la Eucaristía es el banquete pascual? La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre ofrecidos como comida y bebida, y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. ¿Qué significa el altar? El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, o altar mesa eucarística. Cuando obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa, la Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto y recomienda que se participe también en los demás días. ¿Cuándo se debe recibir la Sagrada Comunión? La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también con las debidas disposiciones la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal del respeto a Cristo. ¿Cuáles son los frutos de la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia, recibida en el bautismo y la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva
de los pecados mortales para el futuro. ¿Cuándo se puede administrar la Sagrada Comunión a los otros cristianos? Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, siempre que éstos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. Pregunta 294. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Cita de San Ignacio de Antioquía: en la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto no para morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Capítulo 2. Los sacramentos de curación. Pregunta 295. ¿Por qué Cristo instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos? Cristo, médico del alma y del cuerpo, instituyó los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos, porque la vida nueva que nos fue dada por Él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello, Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. El sacramento de la penitencia y la reconciliación. ¿Qué nombres recibe este sacramento? Este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, esto es, la concupiscencia. Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de Él por el pecado. ¿Cuándo fue instituido este sacramento? El Señor resucitado instituyó este sacramento cuando, la tarde de Pascua, se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Pregunta 299. ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? Respuesta.
La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida por toda la iglesia, para toda la iglesia que siendo santa recibe en su propio seno a los pecadores.